The monster on the beat. Los de ustedes bloquear y bloquear, ahora se fueron pa' lo digital. Le estoy diciendo que es una locura la censura que a Cuba le dan. Aunque me cierren todas las puertas yo me voy a colar. Tus algoritmos tambalean cuando me ven a avanzar. Y aunque me cierren todas las redes yo no voy a parar de denunciar su falso stand, porque están con todo el que se atreva a refutarles y le diga su perra cara que no son más que una partida de perro infamia y se la pasa por el forro haciendo uso de lo que dispone. Pero tranquilos que hay que resistir, esa gallina ya no pone. Aunque me cierren todas las puertas yo me voy a colar. Tus algoritmos tambalean cuando me ven a avanzar. Y aunque me cierren todas las redes yo no voy a parar de denunciar su falso stand, porque están vendiendo la mentira por verdad. Vendiendo la mentira por verdad. Oye, bloquéame si quieres, mosquito repelente, que a mí tú no me pares en la vida. Yo siempre la fabrico, yo siempre la resuelvo, yo siempre le busco una salida. Donde tú no la ves pasar, donde nunca la vía. Quítate que ando sin freno, ¿quién lo diría? Los de ustedes bloquear y bloquear, ahora se fueron pa' lo digital. Le estoy diciendo que es una locura la censura que a Cuba le dan. Buenas noches, queridos amigos y amigas. Esta es la hora de la verdad. Para contraponer ideas, para dar nuestra visión de las noticias internacionales, para intentar llevar a ustedes una óptica diferente a las que dan sobre los temas internacionales y nacionales las grandes corporaciones privadas de los medios de comunicación. Para darle a ustedes una visión diferente a la de los medios corporativos privados, que en el mundo, por supuesto, trabajan e informan con el fin de llevar la verdad de las grandes transnacionales, para llevar la visión de las grandes transnacionales. Trabajan en interés de los grandes y poderosos de este mundo. La hora de la verdad es para modestamente llevar nuestra opinión sobre esos acontecimientos que están sobre el tapete, que están ahora mismo sobre la noticia y que están ahora mismo impactando en todas partes del mundo, en la opinión de la gente. Y vamos a hablar hoy de Ucrania. O sea, vamos a hablar de un hecho que sucedió en Ucrania, que para mí es una gravedad extraordinaria y que no podemos dejar de decir nuestra verdad sobre esos hechos aquí en este programa hecho precisamente para eso. Pero hoy es 24 de noviembre y no podemos, por supuesto, aunque vamos a dedicar el café, recuérdense que hay café con Daniel el sábado a las 12 del día. Nosotros hemos estado haciéndolo a las 3 de la tarde, pero sabemos ya que la hora buena, o sea, la hora que más audiencia tenemos, que más visibilidad tenemos, para decirlo correctamente, eso es a las 12. Entonces vamos a mantenerlo a las 12. El sábado pasado tuvo que salir a las 3 porque hubo dificultades con YouTube y la electricidad y demás, y salimos a las 3. Pero el programa debe salir a las 12. Debe estar hecho, listo, para ponerse con ustedes a la luz a las 12 del día del sábado. Y el 12 vamos a dedicar el programa a Fidel. Va a ser un programa dedicado a Fidel completo. Vamos a dedicar el programa al comandante en jefe. Pero hoy no pudiéramos, 24 de noviembre, víspera de su desaparición física, que se produjo, como ustedes saben, a las 22:45, 10:45 del viernes 25 de noviembre del año 2016.
cuando el general de ejército Raúl Castro informó oficialmente de su muerte a través de la televisión. Entonces hoy vamos a hacer una mención de ese acontecimiento tan importante, no solamente para los cubanos, sino para tantos millones de personas en el mundo. Vamos a hacer una reseña de este acontecimiento y después vamos a entrar en el plato de hoy, que es, señores, el bombardeo por parte de Ucrania de la central electronuclear de Zaporizhzhia. Fíjense ustedes la gravedad del asunto. Ucrania bombardeó el almacenamiento de combustible nuclear en la central de Zaporizhzhia. Gravísimo, extremadamente grave. Pero ¿qué otra cosa pudiéramos esperar de un loco como Zelensky? Otra cosa podemos esperar de un hombre que ha traicionado al pueblo ucraniano, que vendido a los intereses hegemónicos de los Estados Unidos y de Occidente, ha puesto a su país en una situación como esta. Ha llevado a su país a la destrucción, porque el verdadero responsable de todo lo que está sucediendo es él y los fascistas que lo rodean. Yo no sé quién se va a atrever hoy en día, todavía, a no reconocer al nazifascismo ucraniano, este resurgimiento del neofascismo europeo que ha tenido su cúspide en Ucrania. Los asesinatos y ejecuciones de civiles en el Donbass, la ejecución de militares rusos cautivos que hemos visto en las grandes televisoras, silencio absoluto alrededor de estos hechos, pero que es una realidad y que se ha podido exponer por otros medios. El asesinato de civiles, el asesinato de prisioneros desarmados, los discursos ultranacionalistas de esta gente, más que ultranacionalistas, fascistas de esta gente, donde hablan de exterminar a todos los rusos, y no solamente a los rusos, hablan de exterminar a los rusos, a los húngaros, a la madre de los tomates quieren exterminar a ellos, porque se considera una raza superior. Esta gente que sale a la palestra, que sale a combatir y que desfila ante las cámaras de televisión con insignias nazis, que ponen insignias nazis a los tanques, que usan las insignias de las divisiones de las SS, las divisiones de granaderos, la división Galicia, de triste recordación y de triste historia. Esta gente que hablan de crear una nación blanca en la que sobran más de 100 millones de rusos. Y bueno, van a crear esta gran nación con las naciones blancas del continente europeo. ¿Qué duda le puede quedar a alguien de qué se trata esto? ¿Qué duda le puede quedar? Entonces, el tema principal de hoy va a ser el bombardeo a la central de Zaporizhzhia y la gravedad de este acontecimiento. Vamos a dar nuestro punto de vista sobre lo que está sucediendo y lo que puede suceder en medio de todos estos acontecimientos tan graves que se están dando en esa región del mundo y en ese país por el que siempre he sentido un gran cariño, al que me une el lazo de amistad con algunos habitantes de ahí y que está sufriendo, que es víctima también del nazismo, el pueblo ucraniano. Vamos a hacer una pausa. Yo quiero compartir con ustedes un material y después comentar lo que vamos a ver ahí. Así que los dejo por unos minutos. Vamos a ver el material. Fuerzas Armadas de Ucrania bombardearon directamente en al menos 17 oportunidades la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia. Así lo dijo el jefe de la administración regional, Yevgeny Balitsky, quien reportó que las fuerzas del régimen de Kiev efectuaron 29 bombardeos en la última jornada sobre esa región de Zaporizhzhia. 17, como hemos indicado, impactaron las instalaciones de la central nuclear. El funcionario indicó que 9 de los ataques con misiles detonaron contra la zona industrial de la ciudad de Kamenka. Por otro lado, la Administración Militar Cívica de Energodar comunicó que a causa del ataque se produjo un inmenso incendio de campo y maleza, activando los sistemas de seguridad de la planta nuclear. Donde que estamos o no, vieron el pequeño material, el pequeño video sobre el bombardeo a la central de Zaporizhzhia, las cosas horribles que hacen esta gente, que hacen estos fascistas. Pero como les decía, vamos a comenzar, antes de entrar en el tema que vamos a tratar hoy, sobre la guerra en Ucrania,
vamos a hacer una pequeña reseña dedicada al comandante en jefe. Fidel, el adivino, y las lecciones que nos deja la historia, que además tiene que ver con esto que estamos viendo hoy. Viajar al futuro y regresar para alertarnos de la trampa, de la posible emboscada, del cambio de curso a la política de tal o más cual líder o país, para advertirnos de los daños irreparables de la naturaleza, para regalarnos optimismo y fe a raudales, no era suficiente para quien cabalga un sueño tan grande y tan puro. Llevaba en la frente el beso del apóstol y en la mano la pomada de sanar cualquier injusticia. Veía más porque miraba más lejos. Los horizontes convergían en su voluntad de hacer y vencer cualquier contratiempo. No ser perfecto le hizo perfecto para su pueblo, que ante cualquier duda buscaba la palabra precisa y afirmaba con absoluta convicción. Lo dijo Fidel. No hacía predicciones, no era hechicero o brujo, aunque a veces lo creyéramos. Era un revolucionario y un genial estadista, un observador y estudioso consagrado a las realidades de este mundo. Pero ¿cómo no creer en sus dotes adivinos cuando vislumbró la futura victoria de la revolución en aquel encuentro en Cinco Palmas, o nos advirtió del reto que significaba esa misma victoria y la dura lucha que nos esperaba después del triunfo de la revolución? Cuando advirtió del cambio climático y de la amenaza de una guerra nuclear o del fin de la Unión Soviética, muchos entonces no le creyeron, su pueblo sí. El actual escenario mundial nos lleva otra vez a sus palabras alertándonos sobre el papel de la OTAN, cuando dijo en una de sus reflexiones: esa brutal alianza militar se ha convertido en el más pérfido instrumento de represión que ha conocido la historia de la humanidad. Sobre la organización guerrerista también señaló: muchas personas se asombran al escuchar las declaraciones de algunos voceros de la OTAN cuando se expresan con el estilo y el rostro de las SS. Predijo, digámoslo así, la decadencia económica y política de Occidente frente al protagonismo de Rusia y China. El imperio de Adolfo Hitler, dijo Fidel, inspirado en la codicia, pasó a la historia sin más gloria que el aliento aportado por los gobiernos burgueses agresivos de la OTAN, que les convierten en el hazmerreír de Europa y el mundo, con su euro, que al igual que el dólar no tardará en convertirse en papel mojado, llamado a depender del yuan y también de los rublos, ante la pujante economía china, estrechamente unida al enorme potencial económico y tecnológico de Rusia. Son reflexiones, señores, reflexiones que tienen ya unos cuantos años. Son reflexiones de Fidel. Bueno, ustedes saben, un periodo de tiempo que él estuvo escribiendo para los principales diarios del país, sobre todo para Granma y demás. Y muchas de estas reflexiones están recogidas en libros de texto que son una verdadera joya. Cuando se cumplía el 67 aniversario de la victoria sobre el nazifascismo, escribió en una de sus reflexiones: los yanquis y los ejércitos sanguinarios de la OTAN seguramente no podían imaginarse que los crímenes cometidos en Afganistán, Irak, Libia, los ataques a Pakistán y Siria, las amenazas contra Irán y otros países del Medio Oriente, las bases militares en América Latina y África podrían llevarse a cabo con absoluta impunidad sin que el mundo tomara conciencia de la insólita y descabellada amenaza. Fin de la cita. Creía firmemente en la capacidad de la Federación Rusa para ofrecer adecuada y variable una respuesta, una resistencia, una adecuada y variable a los más sofisticados medios convencionales y nucleares del imperialismo y vencer. Certidumbre que debió servir de consejo a los que baten hoy los tambores de la guerra contra ese país. Nos alertó sobre el peligro de una guerra en la península de Corea, la que consideró uno de los más graves riesgos de guerra nuclear después de la crisis de octubre de 1962, riesgo que hoy está vigente. Si estalla una guerra, dijo, los pueblos de ambas partes de la península serán terriblemente sacrificados, sin beneficio para ninguno de ellos. El 21 de marzo del 2012, escribía una de sus más proféticas reflexiones: los caminos que conducen al desastre. En ella expresaba su preocupación sobre el agravamiento de la crisis de supervivencia de la especie humana y afirmaba: cuando expresé hace 20 años en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro que una especie estaba en peligro de extinción, tenía menos razones que hoy para advertir sobre un peligro que veía tal vez a la distancia de 200 años. Entonces, recordó ese día en Río, cuando los líderes mundiales presentes aplaudieron por mera cortesía sus palabras y continuaron plácidamente cavando la sepultura de nuestra especie.
su pregunta, centro de esta reflexión, nos interroga aún. ¿Alguien piensa acaso que Estados Unidos será capaz de actuar con la independencia que lo preserve del desastre inevitable que le espera? Con certeza nos respondía. Por mi parte, no albergo la menor duda de que Estados Unidos está a punto de cometer y conducir al mundo al mayor error de su historia. Y sellaba ese escrito con una lección. Si no aprendemos a comprender, no aprenderemos jamás a sobrevivir. Tal parece que está aún sobre su mesa de trabajo, siguiendo con vista de águila los acontecimientos recientes en Europa, la escalada de la guerra en Ucrania, el resurgir del fascismo en el viejo continente y los peligros que acechan a la especie. Fidel viene del futuro porque ahí habita, en ese lugar donde convergen los mejores sueños y las esperanzas de la humanidad. Ahí está, cerca de nosotros. Un homenaje queríamos hacerle al comandante en jefe en víspera del aniversario de su desaparición física. Pero además que tiene una tremenda visión de lo que hoy vamos a hablar, del tema de hoy, que es sobre la guerra en Ucrania. Y miren ustedes la visión de Fidel, son análisis que él hizo hace unos años sobre la OTAN, sobre lo que iba a pasar en Occidente, sobre el papel de Rusia, sobre el papel de China. Bueno, realmente parece que viajaba a futuro y después venía a contarnos las cosas. Y no era porque fuera divino, no era porque fuera hechicero, sino sencillamente porque era un excelente estadista, un gran analista de temas internacionales y un hombre con una visión profunda y extraordinaria de los acontecimientos que mueven a este mundo. Entonces, vieron el material sobre Ucrania, sobre el bombardeo terrible a las centrales electronucleares. Es algo realmente espantoso. Porque además, quiero decirle una cosa. Esto forma parte de la provocación. Forma parte de saben que hemos oído hablar de las intenciones del gobierno de Zelensky y de las Fuerzas Armadas ucranianas de usar una bomba sucia. No sé si alguien no sabe con una bomba sucia. Una bomba sucia es una bomba donde se usa radioactividad, o sea, no es una bomba nuclear, no ocurre una explosión nuclear, pero ese tipo de bomba que se explota con explosivos, con dinamita, con lo que sea, TNT, provoca una dispersión de material radioactivo por regiones incalculables. Eso después depende del clima, depende de los vientos, depende de la cantidad de material radioactivo que se utilice. O sea, crear una situación de este tipo es el sueño dorado de los locos que acompañan a Zelensky y de algunas personas, sobre todo en el este de Europa, porque lo más triste de esta historia es que los más feroces defensores de la guerra, los más feroces alentadores de un conflicto con Rusia, son algunos de los antiguos países de Europa del Este. Ahí están países bálticos, Polonia, que están batiendo con una fuerza increíble los tambores de la guerra, están jugando con la vida de sus ciudadanos. Porque si está en una guerra entre la OTAN y Europa, los primeros que van a desaparecer van a ser los países bálticos, por supuesto, y Polonia, que tienen frontera con Rusia. Y Rusia ha demostrado que tiene la capacidad, porque están ciegos. Rusia es una potencia nuclear que ha demostrado su poderío militar. Porque si nosotros nos guiamos por lo que dicen los medios internacionales, Rusia está perdiendo la guerra. Pero la realidad no es esa. Eso es falso. Óyeme, Rusia ha destruido más de 6.000 y pico de tanques. Este mes solamente los ucranianos han perdido 58.000 soldados. Es triste. Pero más de 6.000 tanques y vehículos blindados. 300 y pico de aviones. Miles de sistemas de lanzamiento de cohetes. O sea, han destruido varios ejércitos. Y no han utilizado ni el 2% de su maquinaria militar. Están utilizando armas viejas. Están utilizando armas que no son de las armas más avanzadas. Han probado algunos de sus aviones, algunas de sus armas. Han demostrado además la capacidad de esas armas y ya. Como todo el mundo decía que estaban sin misiles, ahora mira, los rusos lanzaron 88 misiles. O sea que la capacidad militar y tecnológica de Rusia hoy en día no es para estar jugando con estas cosas. No, una guerra que se desata entre la OTAN y Rusia es el fin de la humanidad. Porque entonces te salta un loco por allá por Estados Unidos también y te dice, no, si estalla una bomba nuclear en Europa no nos afecta a nosotros, ¿no? Porque hoy en día basta que estalle una guerra nuclear para que se desate el pandemonio en este mundo.
Aquí no se escapa nadie, aquí no va a pasar en una guerra, en una tercera guerra mundial, que en mi opinión ya empezó, pero en una escalada de esa tercera guerra mundial no se salva nadie. Ni sueñen los estadounidenses que va a pasar como otra guerra que van a ocurrir lejos de su territorio y que ellos no los va a afectar absolutamente en nada. En una guerra de hoy desaparecía Estados Unidos, desaparecíamos nosotros y desaparece todo el mundo. No hay posibilidad de supervivencia en una guerra, y eso lo dicen los científicos y lo dicen la gente que sabe. Entonces esta gente está haciendo todo lo posible por generar un pretexto para que escale el conflicto, para que ingrese la OTAN en esta guerra. Están los sucesos que ocurrieron hace poco con los proyectiles estos, con los cohetes S-300 antiaéreos ucranianos, que cayeron en territorio polaco y enseguida, a pesar, señores, de que los propios Estados Unidos y mucha gente ha demostrado de que esos cohetes son ucranianos, pues Polonia y los países bálticos siguen batiendo los tambores de la guerra diciendo que la OTAN tiene que tomar medidas. Y quieren convertir eso en un pretexto. Por esta historia de las armas nucleares, esta historia del uso de la radioactividad, de la bomba radioactiva, de la bomba sucia, que está también dentro de los planes de estos locos, que piensan que así van a desatar el pretexto necesario para una intervención. No quiero saber ni quiero imaginarme lo que puede suceder. Por este bombardeo a la central es lo más irresponsable que alguien se puede imaginar. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, señores, han bombardeado este domingo el bloque especial M número 2 de la central de Zaporozhye, donde se almacena el combustible nuclear fresco. También se han registrado impactos en la zona de almacenamiento de combustible en contenedores secos. Según informa TASS, que ha sido uno de los que ha estado dando. Oigan, según el director general de la Corporación Estatal Rusa de Energía Nuclear, Rosenergoatom, que ha estado dando esta información a las agencias. Este señor, Renat Karchat, asesor del director general de la corporación, señaló que actualmente está en curso la construcción de estructuras de refuerzo, números de 1.000.000. Y dijo que era una suerte que para el bombardeo, en el momento que no se logró establecer estas estructuras a una altura suficiente. Pues si estas estructuras no se hubieran construido, nadie sabe lo que hubiera pasado. Felizmente, tras el bombardeo se han hecho mediciones en el lugar y las emisiones de radiación en la planta son normales. Los que no son normales son los locos que hacen esto. Este sábado pasado, también las Fuerzas Armadas de Ucrania perpetraron un ataque masivo contra la central. Según este señor, Kach, se registraron 12 impactos contra la planta y el área afectada es el perímetro de la central, no la zona industrial y otros territorios adyacentes. De acuerdo con sus palabras, 6 impactos de proyectiles en una piscina que forma parte del sistema de refrigeración de la planta, 2 en la zona de confinamiento de desechos nucleares y 3 en el área de puesto de control. El funcionario hizo hincapié en que las ofensivas de este tipo pueden provocar la contaminación nuclear de la zona. Es de una irresponsabilidad tremenda. Es una irresponsabilidad. Entonces, además de eso, es tan importante un programa como este, pero es tan importante contar la verdad. Entonces, a la hora de la verdad, hay que poner la verdad desnuda sobre la mesa. Porque esta gente han manipulado toda la información sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Han ocultado todo lo que han podido el tema de los laboratorios de experimentos biológicos que se han encontrado en territorio ucraniano, que han sido denunciados muchas veces por Rusia. Han ocultado toda esta historia del pretexto nuclear, del pretexto radioactivo, de construir una bomba sucia, de generar un vertimiento de combustible nuclear radioactivo en la central de Zaporozhye, que pudiera extenderse no solamente por Ucrania y por Rusia, sino por toda Europa. Bueno, que estos locos que apoyan estas cosas, ni Polonia, ni países bálticos, ni esa gente se van a salvar si ocurre un estallido de este tipo. Si ocurre un vertimiento de este tipo producto de los ataques de Zelensky. Realmente es un loco. Entonces esto es una guerra que está llevando Rusia contra 55 países. Es una guerra de Rusia realmente contra la OTAN.
Hoy en día un porciento enorme del ejército ucraniano que está enfrentando, que está combatiendo, está integrado por mercenarios, mayormente europeos, mayormente gente que proviene de los ejércitos de la OTAN, el armamento, el sistema de suministro, todo proviene de la ayuda europea y estadounidense, que ha hecho que esta guerra se prolongue y que las muertes se prolonguen y que la destrucción se prolongue. Aquí hay varias variables que yo estaba viendo. O sea, aquí o puede darse una guerra prolongada, una guerra convencional prolongada que puede tardar, ni se sabe el número de años que puede durar esta guerra. O puede mañana convertirse este mundo en polvo de estrellas. O puede ocurrir perfectamente bien. Creo que hay algunas pequeñas señales por ahí de que Estados Unidos, que ya ha ganado suficiente dinero con las ventas de armas y con todo este negocio, que ha empeñado a Ucrania hasta el fondo, pues ahora Estados Unidos tiene que preservar a Ucrania de la derrota, porque si los rusos ocupan Ucrania, toman Kiev y demás, ¿quién les paga la enorme deuda que Ucrania tiene con Estados Unidos? ¿Quién se las paga? Entonces, yo creo que velando por sus intereses puede ocurrir también un fenómeno, ahí estoy especulando, es una visión que tengo yo del tema. Está la 101 división, hay elementos de la 101 división en Polonia, y no sería nada descabellado que sacrificaran a Zelensky, no sería nada descabellado que este loco que se les da de control a cada rato, que pide bombardeos atómicos, que pide la acción de la OTAN, que pide la destrucción de Rusia, que le pide que den el primer golpe a los estadounidenses. ¿No ven ustedes que este loco se les haga grueso al gobierno de Estados Unidos y sencillamente lo desaparezca? ¿No ven ustedes que esas divisiones de la OTAN lleguen un día hasta Kiev, destituyan al tipo, creen un nuevo gobierno conveniente para sus intereses, intenten llegar a un acuerdo de paz con Rusia, respetando los territorios que Rusia liberó del fascismo en la zona del Donbass? No sabemos hasta dónde Rusia puede llegar en estos días. Y tratan de alcanzar una paz que les permita mantener su presencia en esa zona que es tan importante desde el punto de vista estratégico para ellos, y de paso buscar a quien que les pague lo que han gastado. O sea, además de esta ganancia, los pobres, esta Ucrania empeñada, esta Ucrania que debe miles y miles de millones de dólares a Europa y a los Estados Unidos, tiene que pagar. Tiene que abrirle las puertas a las grandes compañías estadounidenses que irán a reconstruir el país y que por supuesto vienen a recibir dinero con paleta, con pala. Vienen dispuestos a enriquecerse, están esperando el momento. Por supuesto no les conviene para nada, ni de ningún punto de vista, ni estratégico, ni político, ni económico, que Rusia termine esta guerra de manera victoriosa y que ellos se queden fuera del plató, y que ellos se queden fuera de las grandes ganancias que esperan recibir. Bueno, señores, esta es la verdad desnuda, que se expone a la hora de la verdad. Les agradezco que hayan compartido este espacio hoy con nosotros. Hoy es jueves. Recuerden que el sábado tenemos café con Daniel a las 12 del día. El sábado vamos a dedicar el programa a Fidel. Y vamos a ver algunas de las proyecciones que tiene el pensamiento de Fidel hoy en día, porque vamos a ver un Fidel vivo. No se trata de rendirle homenaje a su fallecimiento, sino rendir homenaje a su presencia de siempre entre nosotros, a la fuerza que nos da su legado, a la fuerza que da su legado a los revolucionarios de este mundo. Y ese va a ser el objetivo del programa del sábado. Espero que me acompañen en ese café para rendirle homenaje al hombre que está vivo, al hombre que hoy aún nos enseña y nos guía. Y se lo dice no un fanático, se lo dice un revolucionario, que es una cosa muy diferente. Esta ha sido la hora de la verdad, desde La Habana, Cuba, primer territorio libre en América. Estuvo con ustedes Raúl Antonio Capote, jefe de la redacción de Granma Internacional. Nos vemos el sábado, queridos amigos y amigas, en un café con Daniel.